yo sé que este no tiene que ver con mi novio presidencial, pero podemos hablar del caso de Alfonso Portillo. Sí. Sí. Ese es otro caso que por segunda o tercera ocasión, le dicen que no, ¿verdad? Que no puede participar porque fue condenado en Estados Unidos por un caso famoso en el cual guardó prisión, ¿verdad? Y ahí estamos. Ahora, jurídicamente, ¿qué ves en ese caso? Bueno, mira, ese y varios, para abrirlo un poquito. Digamos que en 2015 se abrió una nueva era en la interpretación constitucional. Porque en 2015, ustedes recordarán el ambiente, ¿no? La atmósfera anticorrupción y de depuración. Se dijo en 2015, bueno, hay un artículo de la Constitución que dice que los cargos del 113 se otorgan en atención a la capacidad, la idoneidad y la honradez. Y entonces, dijo en ese momento el Tribunal Supremo Electoral, hay gente que no es idónea, porque ha tenido condenas en el pasado, porque ha tenido, o porque tiene, eso es más importante, procesos pendientes de resolver. Y entonces, en 2015 empezó a descabezar gente. El primero fue Portillo. De hecho, él fue el que inauguró esta tendencia. Le dicen no a Milena Portillo siempre ha sido el primero en varias cosas. Sí, él es notable. Notable porque es caso de estudio para muchas cosas. Le dicen no a Mirza Arriaga, Milena Mazariegos, a Baudilio Hichos, personajes muy conocidos en aquel momento porque tenían antejuicios en proceso, ¿verdad? Resumen, otra vez le están diciendo lo mismo en 2023. Usted fue condenado en Estados Unidos y por eso no es idóneo, que es el mismo caso Valdizón. Ajá. Sí, ¿verdad? Exactamente el mismo caso Valdizón. Y es el caso también, me parece, bueno, parecido, el de José Armando Ubico, que le dicen no, porque usted está en proceso de extradición. Y el caso de algunos otros alcaldes también. Lo atípico en este proceso es que a Valdizón le habían dicho que sí y luego le dicen que no. O sea, ahí es donde empiezan a verse esas anomalías, contradicciones en el proceso, ¿verdad? Sí. Porque no hay claridad. O sea, quiénes sí, quiénes no. O sea, estos caen bien, estos caen mal. ¿Qué cosas se mueven para que les puedan decir que sí? Ese es el problema. Sí. Si tuvieses que hacer una reforma a ese proceso para que fuera más eficiente, ¿qué prioridad le darías a qué? Buena pregunta. Yo, a ver, ustedes saben cómo soy yo, soy muy liberal, soy muy pro derechos humanos. Yo creo que debería haber la menor cantidad de restricciones para participar. Es que al final de cuentas, lo que yo digo es, si un impresentable se presenta, valga la redundancia, a las elecciones, ¿sí? Fue condenado, fue narcotraficante, fue lo que sea, y la gente lo vota, es que el problema es otro. Eso es lo que el pueblo quiere. Bueno, pero hay un problema más grande. Exacto, pero digamos, es un problema de democracia. Pero que el problema, creo yo, que ha sido querer arreglar ese problema diciendo, no, este tampoco. Era la misma lógica del ejemplo que pusiste, de por intentar resolver que el problema es ineficiencia, vamos a poner otra traba para salvarnos de esa ineficiencia en vez de arreglar la ineficiencia misma, que obviamente es más complejo, pero yo creo que con el pasar de los años se vuelve cada vez más inevitable que se arreglen esas cosas, porque ya no puedes estar poniendo baches para intentar salvarlo. Exacto, y es que el problema es que que suben, bajan candidaturas, que no hay certeza sobre quién va a participar, tiene un efecto fuerte en los procesos electorales. El proceso electoral anterior fue definido completamente porque se bajaron a las dos, se cayeron las dos candidaturas de las dos candidatas punteras, ¿verdad? Telma Aldana y Suri Ríos. Se cayeron las dos y eso definió completamente la cara del proceso electoral y permitió que Alejandro Yamatei se colara una segunda vuelta y llegara a ser presidente, ¿verdad? Entonces, esto sí tiene un efecto muy importante en la democracia del país, en el sistema institucional y lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, pero lo más triste es esto, o sea, no crean que soy hater y estoy así me hablando mal. Muchas herramientas que estaban mal y eso, yo puedo decir, lo dije en 2015, pero con mucha preocupación, no lo digo por decir, yo le dije, bien, estamos hablando de vetos a candidaturas antidemocráticos, antiderechos humanos. Yo lo veía como con mucho riesgo porque decía, mira, si estamos vetando hoy a unos, el problema es que esos instrumentos en manos de otra persona van a vetar a otras personas. Exacto. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Entonces, yo sé que es muy indignante, mucha gente dice, bueno, pero el MLP le están bloqueando al de aquí, al de allá. Sí, pero exactamente están usando las herramientas que se pensaron, herramientas incorrectas, con buenas intenciones para limpiar el sistema. Y eso es triste. Vamos a tener elecciones sin democracia. Al final, se puede tener procesos... a mí me pareció muy interesante lo que dijiste de los impresentables que se presentan. O sea, porque al final de cuentas, es cierto, podemos tener cualquier tipo de personas que se postulen, pero si no nos fijamos que tenemos que tener otros procesos antes para depurarlos, como, por ejemplo, ¿a ustedes se les ocurre, podrían existir otras trabas para poder hacer que esas personas no se presenten, que no sea a través del Tribunal Supremo?
como a través del financiamiento, que era lo que se pensaba en un principio. Bueno, financiamiento, a ver, hay que hablar de financiamiento de partidos, no hoy, ¿verdad? Obviamente otros días, pero digamos que hay que tocar ese tema, ¿verdad? Pero también hay que tocar otros temas, o sea, por ejemplo, los famosos requisitos para hacer partidos. Hacer un partido es caro. Muy caro. Sí, es muy caro. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos son difíciles de armar, pero en la práctica son cualquier cosa menos democráticos al interno. Sí, porque lo que necesitas es un montón de dinero para armarlo y luego usas esa ficha para lo que quieras. Claro, pero no hay democracia interna. Entonces, un impresentable dice, a mí se me da la gana ser el candidato del partido X y puedo hacerlo y qué. Entonces, no hay filtros previos, digamos, de participación. Tal vez ahí está el problema. O sea, yo no lo sé. Porque no son partidos. Lo estoy tirando al aire. Son fichas, son marcas partidarias. Ahora, me gustaría definamos idoneidad, que es uno de los conceptos más polémicos en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir objetivamente que un candidato es idóneo o no para participar de un proceso electoral, para ser candidato? ¿Se puede o no se puede? ¿Ustedes qué opinan? Yo creería que no se puede definir porque, o sea, que a nivel personal sí podemos hacer un juicio, pero que colectivamente nos pongamos de acuerdo para decidir qué es idóneo y qué no es idóneo para la persona que queremos que maneje el poder, es muy difícil. Y es lo que decía, ¿queremos hacerlo? O sea, tal vez podríamos llegar a hacerlo, pero ¿queremos hacerlo? ¿Conviene hacerlo? Tal vez no conviene hacerlo, porque el problema es otro, como lo que está diciendo Edgar. Bueno, yo no quiero poner modo Huizache porque la audiencia se me duerme, pues, pero digamos, ese tipo de reglas, cuando una regla te dice, por ejemplo, que la regla existe, ¿no? Para otorgar cargos públicos se atenderá la capacidad, idoneidad y honradez. Bueno, te está dando un lineamiento, ¿verdad? O sea, la norma te dice, bueno, deberían ser idóneos. Y bastante pero no te está diciendo, mire, y cuando llegue el fulano a la ventanilla, usted mírelo bien, examínelo y diga si es idóneo. Eso no está diciendo la ley. O sea, que yo creo que son dos cosas completamente distintas. Entonces, yo creo que esa palabrita está ahí y que tiene algún significado instructivo, pero yo creo que eso no significa y nunca quiso decir, y de hecho hasta 2015 nunca se había interpretado así, como el tribunal va a decir, no paga la pensión, no paga la tarjeta de crédito. Bueno, porque si no caemos a eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, alguien me dirá, mire, pero es que es obvio que Alfonso Portillo, pobre Portillo, pero está de ejemplo, pues, lo traemos es un impresentable, pero, bueno. Digo, a lo mejor es un impresentable, yo no sé, pero yo no creo que en ningún país del mundo la autoridad electoral deba ser la que evalúe eso. Y en todo caso, tanto que se habló de la presunción de inocencia, y aquí a muchas personas que están con procesos abiertos, no tienen una condena todavía, porque Portillo tiene una condena, ahí podrías decir, pero pasada, y, pero podemos tener una condena, podrías decir, ese podría ser un elemento subjetivo, pero hay gente con procesos abiertos a la que no se le está permitiendo participar, y la presunción de inocencia, esa persona es idónea o no, pues depende, ¿verdad? Y lo que porque no se le ha probado la culpabilidad. Lo que yo percibo es que muchas personas, podríamos decir este famoso concepto del ciudadano de a pie, no le importa mucho el hecho de que estén bloqueando a estas personas porque consideran que quienes están siendo bloqueados son de la vieja política, pero eso no quiere decir que las formas en las que se está llegando a hacer esto quizás no son las que queremos para la democracia que queremos construir. O sea, eso es lo importante, no importa tanto a quién se le está bloqueando, sino por qué. Y por eso es el programa de hoy, ¿verdad? Exacto. Que no es tanto defender y que creemos que Alfonso Portillo deba participar o no, sino por qué a estos candidatos de forma con tan poca certeza se les está diciendo que sí, luego que no, luego se ponen muchas trabas jurídicas que no solo nos cuestan entender, sino ya vemos que son ineficientes, ¿verdad? Sí, lo dijiste re bien, ¿verdad? Es defender un principio general de participación política, un derecho general. No, y hay que decirlo, a ver, esto es violatorio de derechos humanos. Tranquilos, no me voy a poner en modo Huizache, pero a ver, Leopoldo López Mendoza, todos le conocen, el opositor del chavismo, Leopoldo López, que estuvo preso, ¿no? Injustamente por el régimen, y él fue inhabilitado. O sea, fue lo mismo, le quitaron el finiquito y lo inhabilitaron. Y él demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganó su caso, por cierto, se demostró que ese tipo de vetos violan derechos humanos, o sea que Guate, estamos ahí a nada de que a alguien se le ocurra ir al sistema interamericano y gana. ¿Sí? Yo creo que Jordán Rodas y Telma Cabrera andan en esos rumbos, y ¿verdad? Entre ellos, y te digo decir, otros incluso que dirán, no, pero son corruptos, pero también hay mucha gente. Y ojo, lo repito, en 2015, en plena CICIG y todo, se hizo también y estuvo mal. No tiene nada de malo decirlo, pero a ver, Leopoldo López decía algo muy interesante, decía, cuando a mí me vetaron, decía él, la oposición, o sea, el resto de la oposición, porque obviamente estaba fragmentada, decía, bueno,
no digamos nada porque es uno menos. Ese es el problema. Y es un poco más. Bueno, eso es exactamente siempre lo que alguien está se pasando alegra, hoy. siempre alguien se alegra Exacto. de que bloqueen una candidatura. El problema es cuando bloquean a la que te gusta. Claro, la tuya. ¿Verdad? Ese es el problema, o sos vos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos problema. Ahora, hay otros casos, Edgar. Gustavo Petro también fue bloqueado de esa forma en Colombia, ¿verdad? O sea, hay otros casos y siempre han resuelto en favor de decir, esos no son requisitos suficientes para bloquear una candidatura o para impedir una candidatura. Sí.